Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. ¿Usted sabe lo que es la Ley General de Agua? Esa que ha causado tanta controversia. ¿Es verdad que nos priva del derecho que tenemos como ciudadanos al agua? ¿Es verdad que se va a privatizar el agua? De todo esto vamos a platicar hoy, aquí en 30 Minutos. Es muy grato esta mañana darle la bienvenida al doctor Gerardo Alatorre, que viene a platicarnos justo de este tema de la Ley General de Aguas en México. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Sí. Cuéntame un poco de dónde viene tu interés por involucrarte en este tema que ha causado tanta discusión, tanta controversia y sobre el que se ha escrito tanto. Bueno, mi interés viene de una situación pues, de riesgo muy fuerte que tiene que ver con el acceso de la gente al agua. Y nace, digamos, que es un interés que ya venía yo teniendo, digamos, desde hace muchos años, que estoy metido en cuestiones de territoriales, de gestión del territorio, de gestión del agua, de gestión de las cuencas. Y en 2012 hay una situación que nos convoca a todos los mexicanos y a las mexicanas, porque en 2012 hay un cambio a la Constitución mexicana. La Constitución reconoce el derecho humano al agua y en ese momento hay una convocatoria amplia a gente de la academia, a gente de las organizaciones de la sociedad civil, a gente de las comunidades, para que nos activemos y estemos alertas frente a lo que podría ser la salvación para el pueblo y para las cuencas, o lo que podría ser su perdición si no nos ponemos muy abusados, muy listos. Estamos en una situación de riesgo y eso fue lo que me convocó. Muy bien. Cuéntame a grandes rasgos las partes medulares de esta Ley General del Agua. Pues ahorita hay básicamente dos propuestas de Ley General de Aguas. Es decir, cuando se reconoce el derecho humano al agua en nuestra Constitución, hay un mandato para que haya una nueva ley que se va a llamar Ley General de Aguas, y en ese momento se establecen, digamos, dos grandes procesos de diseño de legislación. Sí. Por un lado, la ciudadanía, sin pasar por los partidos políticos, se pone a trabajar. Me refiero a equipos de académicos, a gente de las organizaciones de la sociedad civil o llamadas ONGs, a gente de las comunidades, comités organizados, que empezamos a organizarnos para tener una propuesta ciudadana de Ley General de Aguas. Y por otro lado, está la propuesta de Ley General de Aguas del propio gobierno federal. Ajá. O sea, aquí hay dos en la balanza. Dos propuestas totalmente diferentes y estamos ahorita viendo precisamente qué va a pasar con esas dos propuestas, cuál es la que va a pasar, y en ese momento estamos ahorita precisamente. ¿Cuáles son las partes que más enfrentamiento provocan? Hay muchos puntos de enfrentamiento y yo creo que el principal es que en la propuesta del gobierno federal el agua se ve prácticamente como una mercancía que se puede privatizar, se pueden hacer con el agua operaciones mineras, se puede extraer gas de lutitas, lo que se llama el fracking, se pueden hacer trasvases de una cuenca a la otra, se pueden hacer mega obras de traslado del agua, de almacenamiento, para servir a los intereses de las grandes empresas. Y en contraste, la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas está cerrando la puerta a ese uso contaminante y excesivo y abusivo del agua, está reafirmando los derechos de las comunidades, de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas a controlar su territorio y su agua.
está poniendo un límite a la contaminación, está, digamos que la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas enfatiza cuestiones como impedir la privatización, impedir la contaminación, impedir la sobreextracción de agua de los mantos freáticos, y hay una propuesta social y ambientalmente cuidadosa enfrentándose a una ley, una propuesta de ley diseñada prácticamente para resguardar los intereses de grandes corporaciones. ¿Qué puntos de encuentro han podido tener con el gobierno federal? Pues ha habido muchos foros, hemos podido tener intercambio muy fructífero con algunos diputados y algunos senadores, pero prácticamente ahorita las posiciones son muy distantes y será el pueblo mexicano, con los recursos que tiene a la mano para ejercer presión política, será el pueblo mexicano el que decida si nos vamos a ir por la vía de una propuesta que resguarde el derecho humano al agua, que resguarde nuestras cuencas, o si vamos a seguir el juego de los grandes intereses corporativos que se están moviendo en este país. Es decir, que aquí me parece que, de acuerdo a lo que tú has comentado y a lo que yo he leído, es que la parte medular es, bueno, esto de la privatización del agua, que como tú dices, y lo dices bien, se pretende hacer con este recurso, y las grandes corporaciones apropiándose del agua. Sí. Y las negociaciones que se harían entre el gobierno y estas empresas, ¿no? ¿Qué propone en este sentido ustedes, la parte ciudadana, la parte de académicos, la parte de las ONGs? El centro lo que estamos poniendo al centro es el derecho humano al agua, tal como dice la reforma a la Constitución en el artículo 2 de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho humano al agua. Para nosotros ese es el punto de partida. También tomamos como punto de partida que el agua no es del Estado, el agua es de la nación, y hay una diferencia importante ahí. No podemos dejar a la ciudadanía fuera de las decisiones básicas que tienen que ver con cómo se gestiona el agua. Y cuando digo la ciudadanía me refiero a desde las microcuencas, desde la gente en las comunidades, en las rancherías, que tienen mucho conocimiento sobre sus cuencas, sobre sus microcuencas, sus arroyos, sus pozos, y la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas establece una estructura de toma de decisiones que parte de esas comunidades, que parte desde lo local, que parte de las microcuencas, y en ese sentido es una propuesta democratizante de participación ciudadana frente a una propuesta del gobierno federal donde las decisiones se centralizan y se ponen, digamos, al servicio de estos intereses tanto relacionados con industrias extractivas como en lo que ya ven como un negocio, que es la provisión y saneamiento del agua en los municipios. Entiendo que ustedes han tenido acercamientos con diputados, han tenido acercamientos con personas que de alguna manera están involucradas en la legislación en México. ¿Qué resultados han tenido estos particularmente? Hemos tenido logros coyunturales, digamos puntuales, momentáneos. Uno que me parece importante mencionar es que durante un tiempo, durante 6, 8 meses, la propia Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados hizo suya la propuesta emanada de la ciudadanía. Eso para mí es un indicador de que pues, esta propuesta ciudadana está bien fundamentada en términos técnicos, financieros, ambientales, sociales, culturales, y que le dio la posibilidad de que los propios diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento dijeron, esto está muy bien hecho, vamos a hacer la nuestra. Pero después, obviamente, se toparon con presiones dentro del mismo... La clase política, dentro de la clase política, pues hay muchas presiones, hay muchos intereses que se están moviendo, y entonces ya dejó de ser, digamos, retiraron ese apoyo que habían manifestado. Muy bien. Recientemente también escuché algunas protestas, algunas voces que se levantaron en el sentido de que si los ciudadanos tenemos el derecho al agua, el agua no se tendría que cobrar. Háblame de esto. Pues...
creo que, digo, ahí es toda una discusión. Creo que es importante evitar que alguien por falta de dinero se quede sin acceso al agua. Eso es fundamental. Que no dependa del poder adquisitivo de las familias. Pero hoy así es. Que hoy así es. O sea, ya estamos desde los 90s en una política que hemos llamado neoliberal. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo muchas leyes, no solo la del agua, que dieron mayor participación a la iniciativa privada y a una lógica empresarial en el manejo de la economía, de los recursos naturales, etcétera. Entonces, no es que la legislación actual, que es la Ley de Aguas Nacionales, sea la mejor ley y que haya que protegerla para nada. Sí se necesita un cambio en la legislación. Pero ciertamente lo que nosotros decimos es que aunque no se le pueda negar el servicio de agua a nadie, porque es un derecho humano, pero sí en la medida en que la gente tenga posibilidades. Exacto, hay un pago que vale la pena que las familias hagan, porque además es una forma de apoyar a quienes están haciendo un buen manejo de las cuencas. El agua no viene de la llave, el agua viene de las cuencas. ¿Qué viene en esta lucha tan fuerte de tantos encontronazos? Pues viene el intento del gobierno federal de pasar su ley. Como pasó la Ley de Seguridad Interior, con este mismo mecanismo de aprobación fast track, Sí. de aprobación veloz de estas leyes, eso es lo que pretenden hacer. Y frente a eso, la ciudadanía organizada o desorganizada, tenemos una gran responsabilidad, tenemos que estar muy alertas, tenemos que movilizarnos, difundir nuestras propuestas, enterarnos, informarnos, manifestarnos en la calle pacíficamente cuando sea adecuado y utilizar todos los medios de presión política que estén a nuestro alcance para impedir que se cometa este atentado contra un derecho fundamental. Cuando se dice que se privatizará el agua, ¿qué se debe de entender? Se privatiza el servicio de provisión de agua y de saneamiento. O sea, vendrá una gran compañía, se apropiará del agua en el estado, es decir, en el estado de Veracruz, y ella nos venderá el agua. Ya está sucediendo en el puerto de Veracruz, ya está en Boca del Río, ya está en Medellín, ya está un proceso, digamos, la correlación de fuerzas ya está operando y a veces a favor de estos intereses privados, de estas empresas, generalmente empresas transnacionales que se apoderan, digamos, de los organismos operadores a nivel municipal y que obtienen concesiones a 30 años, por ejemplo, en el caso de Boca del Río, concesiones a 30 años donde lo que hemos visto en otros lugares, en otras ciudades, es que suben mucho las tarifas, que que hay mucha negligencia, salvo a la hora de cortar un servicio a alguien que no paga, para eso sí son muy eficientes. La gente inclusive ya no tiene agua ni para regar sus parques, porque ya está metido algo que se llama interés de lucro. Entonces, lo que consideramos es que no se puede meter una lógica de lucro en algo tan básico, tan fundamental, tan vital como el acceso al agua. Me imagino que para otorgar las concesiones, los gobiernos municipales o gobiernos de los estados ponen como una evidencia de que será un servicio óptimo el hecho de que la propia compañía a la que se le concesiona tendrá que tener una red de distribución y todo esto, ¿no? Pues las empresas heredan la infraestructura. No, por eso sí, la heredan, pero supongo que, tendrán que dar algo a cambio, ¿no? Consideramos que es muy mínimo lo que invierten. Bueno, porque de hecho ya las redes están, ¿no? Ya están. En los contratos, por ejemplo, en el caso muy reciente de Boca del Río, estamos viendo que sí, hay una inversión, digamos, hay una promesa de inversión, pero consideramos que frente a las ganancias que van a tener, son migajas lo que van a invertir. Entonces es un negocio redondo, es algo que podemos decir que es un negocio salvaje.
Y eso es lo que está propiciando este esquema donde se concesiona, digamos, se privatiza en ese sentido, en la medida en que se concesionan los organismos operadores a nivel municipal. ¿Dónde anda ahora el proyecto de ley, la iniciativa? ¿Dónde está parada? Ahorita no está parada nada. Ahorita tenemos una iniciativa ciudadana con más de 100,000 firmas de apoyo de la ciudadanía. Me refiero a firmas con número de credencial de elector, etcétera. Digamos, unas firmas con todas las de la ley, para acogernos a una figura que está en la Constitución mexicana, que es la consulta ciudadana y la iniciativa ciudadana. Son figuras que abren la posibilidad a la ciudadanía de intervenir en la legislación sin pasar por los partidos políticos. Entonces, eso tenemos ya una propuesta de ley de la ciudadanía. La gente puede consultar esta propuesta de ley en internet, en una página que se llama aguaparatodos.org.mx. Tome nota, por favor. Aguaparatodos.org. Ajá. Ahí pueden consultar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, y esa iniciativa sigue estando en debate. Seguimos trabajando en los diferentes estados del país para que haya leyes estatales congruentes con esta propuesta a escala nacional. Y nosotros seguimos caminando y tratando de difundir esta propuesta, de sensibilizar a la población y de alertar a la población de lo que se viene. Y al mismo tiempo el gobierno federal sigue, y pensamos que ahorita que tienen mayoría en la Cámara, estos partidos que apoyan estos procesos de... ¿Cuáles son? Específicamente el PRI y el PAN, los partidos que están promoviendo esta ley privatizante. Y hay un diputado, Pichardo, que está encabezando este proceso, y por eso a la propuesta de ley del gobierno federal le estamos llamando la ley Pichardo, que repite prácticamente los mismos términos de la ley Korenfeld, que fue hace 2 años. Korenfeld era en ese entonces el director de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua. Korenfeld trató de poner también en fast track su propuesta de ley, pero en ese momento pudimos detenerla. Y ahorita la moneda está en el aire, no sabemos qué va a pasar. Depende, como repito, de qué tanto el pueblo de México va a estar alerta, va a estar de qué tantas voces se alcen, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué recomendarías para quienes están a favor de la propuesta ciudadana? ¿Qué recomendarías? ¿Cómo militar? ¿Cómo apoyar el movimiento? ¿Y cómo hacer llegar las firmas? Para hacer llegar las firmas, creo que vale la pena que se pongan en contacto con puntos locales en cada estado. En el estado de Veracruz está la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, que se ha involucrado en esta recolección de firmas. Entonces pueden escribir a La Vida, entrar a la página web de La Vida, que es lavida.org.mx, y entablar contacto para que podamos recabar firmas. También pueden informarse de esta ley, que ya tienen la dirección en la página web, para que conozcan la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, y que estén informados, que estén alertas, y si se trata en determinado momento de manifestarse pacíficamente en las calles o tomando alguna oficina, también que participen, unirse a la movilización ciudadana en las oficinas, en las calles, cuando sea necesario. Oye, fíjate que me gusta mucho que vengan causas como la que tú traes al programa, en general a los medios de difusión, porque ha pasado muchas veces en México que se están generando movimientos que nos afectan a todos, y verdaderamente profundos y graves y duros y fuertes. Y los ciudadanos estamos como sin nada, ni nos enteramos de lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces, esta es una ventana a través de la cual se llama a la ciudadanía para que tomen una postura. No necesariamente tendría que ser, porque bueno, finalmente uno no está para decir vayan aquí y hagan esto, ¿no? Pero no tendría que ser justo la que estamos mencionando, cualquiera, pero tomar una postura en base a un análisis profundo de lo que quiero yo para México, para mis hijos, para mí mismo, y
pues luchar en favor de esa postura. Sí, creo que sí hay que hacer un llamado a la gente a que tenga mucha conciencia de su agua y que defienda su agua, digamos, es importante pensar a nivel nacional, digamos, pero quizá eso empieza por pensar en tu casa, en tu centro de trabajo. El agua efectivamente puede estar ahí cuando abres la llave, pero ¿de dónde viene esa agua? Que cada quien sepa de dónde viene el agua que estamos consumiendo. Y es que, Gerardo, a veces, como es tan cotidiano, abres una llave y sale el agua. Jamás meditas la importancia que tiene, de dónde viene, cómo es que llega, quién mueve todo este asunto de las redes hidráulicas en el país. Entonces, pasa a ser cotidiano y pasa a que de repente uno ni lo mira, ni se da cuenta. Solamente cuando hay movimientos tan fuertes como este, es que empiezas a pensar un poco en este sentido, y por eso es que yo de verdad le invito a que tome usted una posición, una postura, y que la sustente con información, que lea, que se informe de qué se trata todo este asunto, y que finalmente, pues si usted así lo quiere, haga llegar sus firmas, o milite de alguna manera, o haga llegar, alce la voz. Me parece muy bien. ¿Te parece muy bien? Sí. Bueno, dame de nuevo la dirección de internet a donde uno puede buscar más información, a donde se puede decir, yo quiero firmar, dígame dónde voy. La propuesta ciudadana, la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas está en una página web de aguaparatodos.org.mx. Está en internet, está una serie de materiales de todo tipo, desde algunos materiales más especializados y unos sumamente accesibles. Hay todo tipo de materiales y está la información sobre lo que estamos proponiendo. Y a la gente en Veracruz que quiera firmar, que quiera dar su apoyo a esta iniciativa ciudadana de ley, para comenzar, que la conozca, claro. Y ya que la conozca, y si quiere dar su firma, que se ponga en contacto con nosotros en la página web de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, es www.lavida.org. La vida, sí, junto. La vida junto. Ajá. .org.mx. Pues sí, está luchando por la vida. Uno no, si lo profundizas, realmente es así. Dices que tienen 100,000 firmas. Ahorita más de 100,000 firmas. Ya tenemos, digamos, los suficientes firmas para apoyarnos en este recurso que ofrece la Constitución mexicana, que se llama Iniciativa Ciudadana. Ya podríamos movernos con ese número de firmas dentro de los cauces legales. Falta ver si es el momento político adecuado para lanzarnos ya en ese canal, porque estamos viendo que en la Cámara de Diputados las fuerzas políticas están en contra nuestra. O sea, la están viendo negra. Es, digamos, difícil, pero creo que hay que mantener el optimismo, creo que es lo mejor que podemos hacer y seguir en el esfuerzo. O sea, yo creo que lo peor que puede pasar es que, como tú decías, haya un fast track, es decir, un día, ¡fum!, se aprueba y ya, sin agua va. Ahora sí que literalmente, sin decir agua va. Exactamente, literalmente. Ese es el riesgo que estamos corriendo ahorita en este país. ¿Y por qué no se manifiesta antes con las firmas? Estamos ya, digamos que tenemos apoyo de muchísima gente en muchísimas comunidades. Nos consta no solo por el número de firmas, sino por las movilizaciones que está habiendo recientemente en Mexicali, defendiendo su agua frente a las pretensiones de una empresa cervecera de quitarle su agua. Estamos viendo movilizaciones locales en todo el país. El asunto, digamos, la lucha política en este terreno legislativo está lleno de asegúnes, implica una serie de alianzas y tenemos que sopesar siempre las ventajas de los tiempos políticos para ver cuándo conviene lanzarnos a este terreno legislativo. Por lo pronto sabemos que hay mucha gente pues inconforme, mucha gente que sabe lo grave de la amenaza que estamos corriendo,
y pues estamos muy alertas y moviéndonos en muchos terrenos al mismo tiempo. Muy bien, pues aquí hay una muy buena causa para empezar a militar, para empezar a alzar la voz, y es que todo el tiempo estoy invitando a las personas para que participen de alguna manera con alguna causa, porque bueno, en los países desarrollados grandes cosas se logran con los movimientos ciudadanos, con las organizaciones no gubernamentales, y aquí en México somos muy apáticos, apenas estamos empezando a aprender a darnos cuenta que los ciudadanos podemos hacer muchísimo. Pues sí, a veces uno quisiera más activación de la ciudadanía. Claro. Pero al mismo tiempo, si lo vemos desde otro ángulo, las cosas estarían mucho peor si no estuviera esa ciudadanía ya movilizándose hasta donde puede, y aunque sea menos de lo que uno quisiera. Muy bien. Pero sí estaríamos mucho peor en muchos ámbitos si no existiera esa ciudadanía que está moviéndose. Sí, ya que hay gente ya incentivada y iniciada en esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted algo en qué pensar. Termine de desayunar tranquilamente y medite sobre este asunto del agua, que me parece muy importante, y si así lo decide, consulte las páginas que Gerardo Alatorre nos ha mencionado, y pues de alguna manera actíves en este sentido. Yo te quiero agradecer mucho, Gerardo Alatorre, el haber venido aquí a 30 minutos a hablar de la Ley General de Aguas, que aguas nos está dando mucho en qué pensar. Que te vaya muy bien. Agradezco la oportunidad. Muchas Al gracias. contrario, gracias. Y le agradezco mucho a usted que me haya acompañado en este 30 minutos. Nos vemos en la próxima.